Carlos Fuentes, todas las familias felices. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en la mesa nosotros para llevar a la suya las palabras. Y ahora, bueno, pues estamos en el mes de la patria, septiembre. Y nos hemos propuesto en este mes, pues, festejar a nuestro modo, en este caso con palabras mexicanas. Algo de esto ya lo hicimos la semana anterior, pero el lenguaje es tan extenso, los mexicanismos también lo son, y entonces para eso vamos a estar un servidor y mi gran amiga y compañera Mariana García Luna. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están allá en casita? Espero que estén súper bien disfrutando esta tarde. Y bueno, ya saben, yo les traigo mi recomendación muy mexicana esta semana. Es esta novela de Carlos Fuentes que se llama Todas las familias felices, y les voy a leer un fragmento que a mí me sorprendió cuando lo leí, porque parece como sacado de un momento actual. Van a escuchar, fíjense, van a ver. O sea, este hombre pues se adelantó, la verdad, a su época. Dice, iba a decirse a sí mismo, deja de cavilar, Abel Pagán, el futuro ya llegó, ¿se llama el presente? O mejor todavía, voy a aceptar todo lo que fuimos para mejorarlo cada día más. ¿Cómo se rechaza el pasado sin renegar del porvenir? ¿Cuál sería el precio de sus dos rebeliones, la insurrección contra la familia y la revuelta contra la oficina? ¿Sería capaz de negar la realidad para ponerla a la altura del deseo? ¿Podría olvidarse de todo lo que se oponía a la vida ideal de Abel Pagán, favorito de la suerte? ¿O debería someterse a cuanto le negaba una vida feliz, o sea, autónoma, libre, sin obligación de sujetarse a la familia o a la gerencia? Tenía que escoger. Escribía en secreto frases desesperadas a fin de obtener alguna luz. Vamos destruyéndonos para alcanzar lo irrealizable. No basta estar contra los padres para ser hijo. No basta estar contra el jefe para ser libre. Necesito cambiar. No puedo separarme de mi vida. A mi familia no le importa el olvido. No le importa que en medio siglo nadie los recuerde. A mí sí, a mí sí. ¿Qué hago? ¿Quién me recordará? ¿Cómo araño la pared? Y así, ves? Nada más así, como entradita. Así nada más como entradita. Bueno, Carlos Fuentes es, hay que decirlo, uno de los escritores quizás que más huella han dejado en la literatura mexicana, así que lo que sea de él seguramente vale la pena. Así es. Así que qué bueno que nos das esa recomendación. ¿Cómo se llama el libro? Muchas gracias. Se llama Todas las familias felices. Todas las familias felices de Carlos Fuentes. Interesante. Así es, muy bien. Miren, ahí está la portada para que tomen nota y tomen estas recomendaciones para que, pues cuando se ande buscando qué leer, pues ya sabes, las recomendaciones de Mariana siempre son excelentes. Eso espero. Sí. Y bueno, miren, también, si ya están listos, vamos a ver este juego de palabras que hemos preparado para ustedes. Fíjense. Como estamos justamente en septiembre, palabras mexicanas, mexicanismos, este juego de palabras, que ahorita lo van a ver, se trata de que ustedes intercambien el orden de las letras, de las palabras que van a aparecer allí, para que obtengan otras palabras. Lo que van a tener en común estas, que van a sacar ustedes, es que son palabras cuyo origen está en la lengua náhuatl, pero son palabras de uso común. No se diga más, vamos a ver el juego de palabras y luego le seguimos platicando. Viene de ahí. Todo comienza en 3, 2, 1. Bien, pues, ya estamos de regreso. A ver, Mariana, ¿qué pues, tenemos? Muy bien, oye, muy bien, qué interesante, ¿no? El juego de palabras. Bueno, ¿y qué es lo que se va a llevar usted si nos llama y nos dice
¿Qué palabras encontró? Pues bueno, a esta tarde tenemos una novela de Guadalupe Loaesa, una escritora mexicana bastante reconocida, sobre todo a lo mejor por allá debe haber escuchado en los años 80, escribió una novela que se llama Las niñas bien. Bueno, ahora viene con Las abuelas bien. Así que lo único que tiene que hacer es llamarnos al 2020-8865 o mandarnos un WhatsApp al 8126-113535 y decirnos qué encontró en el juego de palabras y además la pregunta alterna, ¿verdad, Arturo? Sí, claro, miren, ahora para tener otra posibilidad de participar, para llevarse este libro de Las abuelas bien, pues miren, tenemos en la mesa a un invitado, a un lado de la bandera, posando sobre un titipulchal de libros, bueno, no tantos, son nada más 3, tenemos un objeto. Ahorita a ver si la cámara puede tomar el objeto que está arriba de los libros. Díganos usted, este objeto, ¿cómo se llama y para qué sirve? ¿Ya lo vio? Bien, lo voy a agarrar tantito con la mano para que darle vuelta y que lo vea así muy bien por todos lados. Lo vuelvo a poner. Así que, ¿cómo se llama ese objeto? ¿Cuál es el nombre? Si usted está joven y no se acuerda, pues recurra rápidamente a la abuela, a la mamá, y seguramente va a tener una muy buena ayuda. Entonces, ¿cómo se llama y para qué sirve? Esa es la pregunta alterna, ya sabe, 2020-8865, vía voz y WhatsApp. Número 8126-113535. Pero recuerde poner su nombre, por favor, porque si no luego no sabemos quién se va a llevar el libro, ¿no? Así es. Bueno, y mientras usted por ahí le piensa, vamos a empezar ya con nuestro menú de palabras. Fíjense que dentro de los mexicanismos hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hay mexicanismos que tienen que ver con que proceden de la lengua náhuatl, que era la lengua dominante aquí en esos territorios cuando llegaron los españoles. Bueno, el primero de ellos es de ese tipo. Miren, ahí les van. Usted se acordará de una expresión que es muy típica de cuando se le quiere recriminar a alguien que no esté haciendo tonto. Dice, oye, no te hagas guaje, ponte a hacer tu trabajo. No te hagas guaje. O alguien dice, no, hombre, ¿qué crees? Que me quisieron hacer guaje, me querían vender un reloj que aparentemente era de oro y no era. Entonces, esa palabra guaje encierra como 2 conceptos, como el de tonto por un lado, pero por otro lado como el de estar ahí de inútil, de estar sin hacer nada, de estarse haciendo guaje. Bueno, esta palabra guaje viene del náhuatl, huatzli, que significa, era el nombre, fíjese, que le daban a un calabazo. Miren, ahí lo tienen en pantalla, ese tipo de calabazo que de formas onduladas, que nacen ciertos árboles bajos y que después, cuando ya se secan, adentro traen unas semillas que se las puede sacar y entonces queda un recipiente en el que lo puedes utilizar para guardar ahí líquidos, agua, pulque o lo que tú quieras, la bebida de tu preferencia, ¿verdad? Era muy común entre las culturas prehispánicas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver este guaje con el concepto de inútil, con el concepto de tonto? Fíjense, lo del concepto de inútil, o sea, que no estás haciendo lo que debes. Miren, por ejemplo, esta muchacha aparentemente está trabajando, pero se está haciendo guaje. ¿Por qué? Porque está jugando videojuegos ahí en la computadora, ¿no? Mientras los demás sí están chambeando. Entonces, esto es porque esto de estar así sin hacer nada o sin hacer algo útil es la comparación con el guaje que está ahí nada más en la rama colgando. Y fíjense, esto lo saco a colación porque hay una frase en las frases populares que así dice, oye, ¿qué haces ahí? Estás nomás como los guajes colgando, o sea, te estás haciendo guaje, estás como colgando. Mientras que el concepto de tonto se podría entender porque el guaje es vamos a decir, una estructura vacía, no tiene nada dentro. Entonces es un símil con que tienes la cabeza de guaje, vacía, no tienes nada. De ahí las 2 opciones, hacerse guaje, inútil, o me quieren hacer guaje, me quieren hacer tonto. Entonces, bueno, ahí está el primero. Pues muy bien, fíjate, el segundo, aquí no nos hacemos guajes,
No, aquí nos hacemos estamos en lo nuestro. Bueno, esta otra palabra que también es muy común, la utilizamos muchísimo, resulta que es una palabra híbrida, es un hibridismo, como diría la Academia de la Lengua, porque es una fusión entre dos lenguas. Y les estoy hablando de talacha, hacer la talacha. ¿A poco no? ¿Usted no ha hecho por ahí la talacha cuando de plano así ya no le queda de otra? ¿No? Esta es una expresión que podemos utilizar para decir que vamos a hacer un trabajo muy arduo, duro, a veces repetitivo, rutinario, ¿sí? Utilizamos para eso decir talacha. Por ejemplo, como decir, ay, los domingos no me queda de otra más que hacer la talacha en la casa, ¿no? Como que en toda la semana no hubo quien se ocupara y entonces el domingo, pues hay que lavar, hay que cocinar, hay que planchar o lo que tenga que hacer, ¿no? O, por ejemplo, puede decir también, por llegar tarde, le tocó hacer la talacha, ¿no? Y bueno, pues ¿de dónde viene? Fíjese, la talacha es una palabra que se formó del náhuatl tla, que es tierra, y del español hacha, esta herramienta que ustedes saben, ¿no? Como para cortar madera, cortar árboles. Y entonces se fusionó, ¿verdad? Esta palabra y salió tlal hacha, que es esta herramienta que se utilizaba, que era manera de hacha y de asadón, se utilizaba para romper la tierra dura y ahí poder abrirse, se utilizaba pues, sobre todo en la labranza. Entonces, la tlalacha, al momento de querer como masculinizar la herramienta, empezó a decirse tlalache o tlalacho, ¿sí? Y bueno, más adelante ya mejor se quedó nada más en talacha porque era como un poco más fácil de pronunciar talacha, ¿no? Y así es como nosotros conocemos esta herramienta que, bueno, se utilizaba para hacer este trabajo pues arduo y repetitivo, rutinario, y después pasó a ser esta metáfora de cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de trabajo, pues así, de la misma manera, ¿no? Un poco duro, un poco pesado. Sí, aburrido incluso a veces también, ¿no? No ha de ser nada agradable agarrar el talache y estar rompiendo el suelo para labrar. Entonces es una metáfora interesante, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo lo conocí como talache, ese instrumento, me acuerdo en el pueblo ahí. Es más, yo en mi casa llegué a tener un talache porque ahí para poder quitar la hierba. Quién sabe que me estoy acordando, no sé dónde quedó, no te lo presté a ti, ¿no? Creo que no, porque yo para mi maceta no lo ocupo, para la única maceta que tengo en mi casa. Soy bien mala para las plantas. Pues quién sabe dónde quedaría ese talache, sí. Pero bueno, pues así funcionó el asunto. Fíjate, bueno, pues ahí interesante cómo se combina una palabra náhuatl con una española. Sí. Tlayi, tierra, hacha, tlalacha, talache. Interesante. Sí. Bueno, déjenme hablarles ahora de una palabra que esta no es náhuatl, pero sí es un mexicanismo. La palabra chamba, que la usamos, ¿cómo no? Sí. Casi, hoy ¿cómo andas de chamba? Sí, me traigo mucha chamba. Y hoy no tienes por ahí una chambita ahí que me des porque ando desocupado. En fin, fíjate, cuando yo exploré esta palabra, la palabra chamba, pues encontré que se usó primero aquí en México en el ámbito de los juegos, el juego de billar, sobre todo ahí en el billar, cuando de pronto tú hacías una jugada así que le pegabas a la bola y la bola caía, podría ser por dos razones. Una porque eras muy buen jugador, otra porque fue de chiripada. Bueno, otra palabra que se usaba como chiripada era la palabra chamba. Y así decían, no, me lo hiciste de pura chamba. O sea, el chambón era el descuidado, el que no tenía arte para hacer las cosas y que de pronto le salían. Bien o mal, pero le salían. Entonces, de eso de hacer las cosas de chamba, que a veces era de por suerte, quedó en México después usar la palabra para ir en busca de una actividad a ver si tenía suerte en encontrarla. Entonces ahí estamos hablando de una chambita, decir, cuando déjame voy a la calle a ver si me sale una chambita, o sea, una suerte, una chiripa, que generalmente era un trabajo temporal y mal pagado. Entonces, bueno, de ahí quedó esta palabra chamba. Viene originalmente del portugués, de ahí pasó al español, como suerte. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que hacer aquí ya un primer intermedio. Oigan, por cierto, del WhatsApp estoy viendo que están tratando de entrar llamadas. No nos marquen por teléfono a ese número, es puro WhatsApp, puro texto. Si quieren llamar, 2020-8865, por favor, ¿sí? Volvemos en un rato. El juego comienza en 3, 2, 1.
El que quiera ser buen charro, poco plato y menos jarro. Bien, ya estamos de regreso. Oigan, pues les agradecemos mucho. Ya están entrando aquí muchos mensajes a través de WhatsApp. Les recordamos, aquí es vía texto, básicamente, en el número para WhatsApp. Y les agradecemos que nos pongan su nombre para así poder tomarlos en cuenta a la hora de asignar el libro o simplemente para agradecerles. Sí, y por otro lado, quieren llamarnos vía voz, entonces ahí sí, en el 2020-8865, ahí van a recibir su llamada. Bueno, al rato sigo anotando más mensajes porque vamos a ocuparnos en esto de las palabras mexicanas. Sí. ¿Qué te pareció la cortinilla? Muy interesante, fíjense. Esto de el que quiera ser buen charro, poco plato y menos jarro. Son refranes mexicanísimos, ¿no? A ver, ¿cómo lo entenderíamos ese? Pues mira, yo creo que es, o sea, si tú quieres, es que el charro es como la figura representativa, ¿no? Sobre todo, sí, como el de valentía, el de la fortaleza. Entonces, pues si quieres ser un buen charro, pues no le entres, ¿verdad?, tanto a los alcoholes, a la jarra, exacto, y también come con moderación, ¿no? Ándale. Pues sí, es que es cierto, el charro hace muchas suertes arriba del caballo, se monta, se pasa de un caballo a otro, anda lazando desde un caballo a una res, en fin. Interesante. Sí, no, y tiene una figura pues muy esbelta, ¿verdad? Sí, también, sí. No puede ser como que pues, charro panzón, como que no va. Como que no va. Bueno, y de todo, ¿verdad? Pero yo digo que no. Pues fíjate que a propósito de charro, es una palabra interesante de comentar porque la vemos como una palabra muy, muy mexicana. Sin embargo, su origen está en la lengua, el vasco, esa lengua que se habla en el norte de España, que también la llaman euskera. Ahí, en esa lengua existía una palabra que pues se supone que es la raíz de charro, que es algo así como char, pero fíjate que en esta lengua significaba labrador rústico, o sea, era hasta un poco despectiva la palabra. Así lo usaban para los labradores rústicos, que sobre todo por ahí de la región de Salamanca, en España, que tenían una característica, les gustaba vestirse muy llamativamente, o sea, su ropa la decoraban mucho pegándole botoncitos de colores y sombreros muy adornados, y entonces se asociaba esa forma de vestirse con la palabra char, que después fue charro. Inclusive la palabra charro fue primero hasta un poco despectiva, porque cuando alguien se vestía así sin mucho arte, sin mucho gusto en el vestir, se decía, no, hombre, se vistió muy charro, sí, muy charrito, ¿verdad? Sí, así muy despectivamente. Pero cuando llega la palabra a México, poco a poco esa palabra empieza a adquirir ya otro sentido, porque en la lucha de independencia, todos los charros que habían llegado de España, o sea, los que venían de la región de Salamanca, que se vestían así, participaron en la lucha de independencia y pues estuvieron a favor de los independientes, y después fueron como el símbolo de las regiones donde había caballos, había vacas, el ambiente pues campirano. Y en el siglo XX, ahí es donde en el cine toma un papel predominante, porque empieza a ensalzar la figura del charro, cuando lo montan a caballo y empiezan a hacer los héroes que salvan a la muchacha, que cantan bonito, que llevan serenata, y al rato todo el mundo quería ser charro. Y entonces se forma la Asociación de Charrería, allá por 1933, y empieza ya a sistematizarse lo que es ser un charro. La vestimenta ya no era cualquier vestimenta, ya había estándares de cómo se viste un charro, y todas las suertes que debería de aprender a ser un charro montado a caballo o con la reata, así haciendo monería y media. Entonces, bueno, así ha evolucionado la palabra charro, y actualmente, bueno, pues mucha gente le gusta esto de la charrería y se enorgullece de ser un charro, sobre todo un charro mexicano. A un titipuchal de gente le gusta los charros y la charrería, fíjate. Así es. Oye, pues es que esta palabra titipuchal, que tú la mencionaste también al principio, a mí me encanta
Me encanta, no sé, como que su sonido y lo que significa, y me hace sentir como muy mexicana esto del titipuchal. Y hasta hace un tiempo pues yo no sabía de dónde venía, ¿verdad?, esto de titipuchal, y pues resulta que viene también del náhuatl, de una palabra un poco difícil de pronunciar que es tlitipotzayi, y significa montón de tierra. Y precisamente porque es un poco difícil la pronunciación de tlitipotzayi, titipuchal, mejor, ¿no? Se quedó pues sí, así, es más fácil, ¿no? Titipuchal, entonces, bueno, ya sabemos que titipuchal, que viene esto de montón de tierra, pues también es un montón de cosas, aunque también lo utilizamos no solamente para las cosas, también podemos decir algo como te quiero un titipuchal, o sea, te quiero un montón, ¿verdad? Así es. Entonces, pues fíjate, interesante, porque yo sí la uso mucho esa. Me gusta mucho esa palabra. Tengo un titipuchal de trabajo. Un titipuchal de libros, ahora donde los meto, ¿verdad? Ándale. Sí, está padre. Entonces, interesante que venga del náhuatl y que tenga en origen como metáfora un montón de tierra, ¿verdad? Pues sí, montón da la idea de mucho. Entonces, exacto, interesante, ¿verdad? Pues fíjate que otra palabra que también es interesante, que es mexicanismo, pero no viene del náhuatl, sino que es una adaptación de palabras castellanas. Es cuando te refieres al calificativo de ladino, que se aplicaba mucho asociado a los indígenas, que les llamaban indios ladinos. Y actualmente cuando alguien habla de un indio ladino, se refiere a un indígena que es muy taimado, o sea, que es del que te tienes que cuidar, porque si te dejas te va a engañar o te va a sacar beneficio de ti. Entonces, ese concepto de ladino, pues así lo manejamos ahora. Sin embargo, fíjate, lo curioso y lo que poco se sabe es que la palabra ladino en España significaba latino, como un recuerdo de cuando llegaron los romanos a conquistar la península ibérica. La gente hablaba otras lenguas y entonces empezaron a diferenciarse los que hablaban latino, pero en una modificación de la palabra algunos decían ladino. Entonces ladino era quien podía hablar esa lengua nueva, entre comillas, de esa época que llegó, que era el latín, el latino, ladino. Tan así es que los judíos que se fueron expulsados de España se llevaron el español a sus tierras a donde se fueron, Turquía, Grecia, Marruecos, y uno de los nombres que se le da a la lengua de ellos es lengua ladina. ¿Por qué? Porque es como decir lengua latina, como el recuerdo de lo que se decía en ese entonces. Y entonces cuando llegan aquí los españoles, se encontraron con que había indios que eran muy hábiles para aprender rápidamente el castellano, el español. Y entonces les servían de traductores. Decían, mira, este indio ya aprendió a hablar español, pues tráetelo que sea nuestro traductor. De hecho, usaban la palabra lenguas. Aquí está un indio que es lengua, o sea, lengua quería decir que se sabía ya el español. Y entonces los llamaban indios ladinos porque se habían aprendido la lengua latina, el español, que estaban apenas naciendo. Fíjate. Pero esos indios se hicieron muy taimados porque estaban entre dos fuegos. Por un lado eran discriminados por los españoles y por otro lado los suyos los veían mal porque les estaban ayudando los españoles. Entonces para sobrevivir se tuvieron que hacer así y por eso nació ese concepto. Interesante lo que es un indio ladino. Sí, oye, y capaz que hasta traducían según sus conveniencias, ¿no? Capaz puede ser. En una de esas. Sí. Sabes que me recuerdo mucho de Mafalda que decía que ella quería ser traductora en la ONU para... ¿Nunca viste eso? No, pero me imagino. Para calmar los ánimos. ánimos, exactamente, ¿no? Ella ya es que siempre fue muy pacífica, ¿no? Sí, entonces a lo mejor también por ahí, ¿no? Pues podían ser ladinos de que estaban traduciendo otras cosas. Oye, pregúntale que dónde está el oro, que está allá. Que no existe, que no hay. Que no hay. No, exacto. Oye, bueno, seguramente ustedes están en la hora del pipirín, ¿no? Qué envidia, qué rico. Espero que estén comiendo rico, ¿no? La hora del pipirín es precisamente eso, la hora de la comida, y lo utilizamos, pues creo que ya no tan común, pero sí todavía, por lo menos los de mi generación sí sabemos lo que es la hora del pipirín. No sé si de generaciones más abajo sepan, pero bueno. El pipirín, pues también es una herencia náhuatl, porque viene de la palabra pipitzoa, que significa, que no adivina usted qué significa pipitzoa, mordida, fíjese, eso es el pipirín, la pipitzoa, la mordida. Y mire qué curioso que en el latín, el almuerzo
se decía ad mordere, que también significa mordisco. Entonces, pues almorzar es morder. El pipirín es una mordida, ¿no? Entonces vamos a morder, ¿verdad? La comida. ¿Cómo se repiten las metáforas, verdad? Que a los romanos se les ocurrió que almorzar era morder y que a los náhuatl se les ocurrió que pipirín era también morder y todos tenían el sentido de, pues sí, de morder la comida. De morder la comida, pues sí. Como muy básico, pero muy, muy lógico, ¿no? Claro, y claro pues de ahí nace todo, ¿no? De la lógica. Sí. Pues bueno, ¿qué más traes? Así van haciendo las palabras. Otra palabra interesante es eso de que los mariachis callaron, dice una canción. Mariachi es una palabra muy mexicana que muchos dicen, según una leyenda cuenta, que viene de mariage, que en francés quiere decir boda. Que porque los músicos llegaban a tocar a las mariachi, a las bodas, y de ahí les dijeron mariachis. Eso se cuenta mucho. No, eso no es cierto. O sea, para que si ustedes les habían platicado eso, no se queden con esa idea. No, mariachi es una palabra que ya se usaba en las zonas de Jalisco, por ahí Colima, Nayarit, que su raíz está en la palabra mari, que significa o significaba en esas lenguas el concepto de madera. Entonces hacían unos entarimados de madera y ahí arriba se subían a bailar y a tocar. Todavía hasta la fecha en algunos pueblos lo hacen. Y el mariachi original era ese tablado de madera y de ahí agarró el nombre los músicos que tocaban allá arriba. Tráete un mariachi, pues era el que iba a tocar en el mariachi y luego ya pasa a ser una figura, un grupo representativo mexicano, se visten de charros y empieza a formarse esa imagen que todos sabemos. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro inter. Sí, no nos alcanza, no tenemos tiempo para otra expresión más. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita regresando, pues como ves, volvemos a ver el juego de palabras. Sí, vamos a ver el juego de palabras. Recuerde que lo que tiene que hacer es encontrar de las letras que forman estas palabras que ahorita va a ver en el juego de palabras, de formarlas y encontrar cuáles serían las palabras, pero en náhuatl. Son muy fáciles porque los utilizamos todos los días, nada más échale un poquito de coco. Vamos a verlas. Comienza en 3, 2, 1. El que siembra en Tepetate, ni la semilla levanta. Ya estamos de vuelta. Oigan, pues muy agradecidos por tanta llamada a través de WhatsApp. Seguramente también llamadas por línea, todavía no nos las pasan, pero al ratito llegan por aquí. Siguen intentando entrar llamadas telefónicas en el WhatsApp. Disculpen, no las podemos contestar al aire porque no nos daríamos abasto y aquí solamente WhatsApp 2020-8865, ahí sí pueden ser llamadas por voz, ahí hay una recepcionista que las va a tomar. Bueno, miren, mientras usted se sigue animando a seguir llamando, recuerde que la pregunta alterna que tenemos es cómo se llama el objeto que nos acompaña en la mesa a un lado de la bandera y que está sobre los libros. Es un objeto muy entrañable, sobre todo para los mexicanos. Antes yo creo que no había casa donde no hubiera uno. Ahora pues ya quizás no en todas, pero pues sí sigue siendo muy, muy famoso este objeto. Pero tiene un nombre que por cierto viene del náhuatl. Así que si no se lo sabe, pregúntele ya a la abuelita, a la mamá, que seguramente se van a acordar luego. Ya varios de ustedes nos contestaron. Mientras les digo, bueno, fíjense que en esta semana, el viernes, para ser exactos,
Juan Villoro escribió un artículo que tituló "Se prohíbe pastar". Y él platica ahí una anécdota que él viajó con un amigo suyo que venía de París, físico, y que iban rumbo a Jalapa, Veracruz, y que por ahí pasaron un par de detalles, ¿verdad? Pero el que concierne aquí a lo que vamos a tratar nosotros es que en cierto punto de la carretera tuvieron que pararse porque estaba bloqueada por un grupo de huachicoleros. Y entonces la palabra llamó la atención del amigo parisino, de Juan Villoro, y le preguntó: oye, ¿y huachicolero qué es? ¿Y cuál es el origen de esa palabra? Se oye extraña. Y ahí escribe Juan Villoro, dice: bueno, huachicoleros sí sabemos que son aquellas personas que se están ahora robando el combustible que va por los ductos de Pemex, por ahí le hacen algunos agujeritos y extraen furtivamente el petróleo, la gasolina para venderla. Pero confiesa Juan Villoro, dice: pero ¿de dónde viene? No te sé decir, así que ahí sí que te fallé. En fin, a raíz de eso, los lectores de Juan Villoro, que se cuentan por miles, empezaron a preguntar, bueno, ¿de dónde viene la palabra huachicolero? Y pues claro, me llegó la pregunta y yo dije: bueno, pues la vamos a contestar aquí, en el Palabra sobre la Mesa. Y está interesante porque fíjense que es una palabra que viene desde Francia. Curiosamente, el que preguntó de París no tenía idea de que esa palabra tiene su origen en Francia de una manera muy curiosa. De hecho, si ustedes buscan en el diccionario, hay una palabra que la voy a pronunciar como se escribe: gouche, para que la busquen, gouche. Y gouche hace referencia a un tipo es palabra francesa que hace referencia a un tipo de pintura muy diluida en agua. Seguramente se ha de pronunciar algo así como gouache, algo así. Gouache. Gouache. Entonces, ese gouache, que es ese tipo de pintura muy diluida en agua, da la idea de algo aguado. Que de hecho, si nos vamos al origen de la palabra francesa, tiene origen hasta latín, aquatio. Aquatio es aguado prácticamente, o sea que el concepto es aguado, ¿no? Entonces, ese gouache llega a México en esos años de porfirismo, cuando aquí las cosas francesas se apreciaban mucho, y en las escuelas se enseñaba como los artes manuales, el gouache, o sea, pintar con esa técnica. En las tierras de Jalisco nace una palabra un poco curiosa, cuando algunos vendedores de licores, de tequilas, de aguardientes, pues para ganarse más dinero, diluían la bebida en agua. Entonces compraban 1 litro de tequila y de ahí sacaban 3. Pues ¿cómo? Diluyéndolo en agua. Y entonces la gente jocosamente, usando este concepto del gouache, de pintura diluida, les empezó a llamar huachicol al alcohol diluido. O sea, haciendo un juego con el gouache y alcohol, huachicol. Entonces es como decir alcohol aguado, alcohol diluido en agua. Y así fue por mucho tiempo el huachicol, y la gente ya hasta se acostumbró y dice: vamos a echarnos unos huachicoles, y se iban a echar unos huachicoles, y los huachicoleros eran los que preparaban eso. Entonces había ahí cierta adulteración de la bebida. Entonces se empezó a agarrar ese sentido de hacer algo furtivamente, ¿no? Y entonces de ahí echa un brinquito la palabra y se empieza a aplicar a quienes vendían combustibles guachicoleados. Es decir, a la gasolina también le echaba su tantito de agua, te rendía más y te ganabas más dinero, que de hecho todavía hay por ahí quien lo hace. Y entonces ahora los guachicoleros pasaron a ser los que te vendían combustible aguado, diluido. Ya ahí había algo ahí de fraude, ¿no? de engaño, de ilegal. Y de ese concepto, por esos saltos que da el lenguaje, los que hacían negocio ilegalmente con el combustible empezaron a usar la palabra para referirse a los que se robaban el combustible, los que se roban todavía el combustible de los ductos de Pemex. Y entonces ahora esos son los actuales huachicoleros. ¿Quién iba a decir que venía de una palabra tan inocente como el gouache francés, que era una técnica de pintura aguada? Bueno, esa es la historia de esta palabra.
Fíjate qué interesante. Y pues sí, del guachicolero, hasta por la pronunciación, guachicolero. Oye. Sí, pues a ver si Juan Villoro nos ve para que ya se le pueda contar a su amigo. No, pásenle por ahí, sí, pasen de voz en voz para que le llegue a mi amadísimo Juan Villoro. Oye, que cuando lo vi, por cierto, así te lo juro que me sentí como niñita que estaba enfrente de su super fan, ¿no? Así de que, ay, toda chiviada, que no podía decirle nada más así le puse el libro para que me lo firmara. Pero bueno, ya lo volveré a ver y ya estaré yo muy centrada, ¿verdad? En mi papel de yo también escritora. En fin. Muy bien. Bueno, vamos a ver palabras de mexicano. A ver, ya saben, la fiesta de mañana es de tacuche. Ah, sí, el claro, tacuche, de tacuche. El famoso tacuche, ¿no? El tacuche es la vestimenta, bueno, se entiende que es de traje, ¿no? O sea, bien elegante, sí, con traje, corbata y toda la cosa. Claro. Ándale, anda de tacuche. Anda de tacuche. Fíjense que aquí lo curioso de esta palabra es que esta nos llega, no del náhuatl, nos llega de la lengua purépecha, o sea, la lengua de los tarascos, ese pueblo prehispánico que habitó en Michoacán y sus cercanías. Entonces, en los diccionarios de purépecha, de Tarasco, de los primeros, viene la palabra tacuche y la define como que se refiere a un envoltorio de trapos. Bien. Entonces es una palabra jocosa, ¿no? Ajá. Decir, sí. Ándate, tráete tus trapitos, envuélvete en trapitos porque hay que ir bien elegante. Entonces así se entendería la palabra tacuche. Mira, qué simpático. A ver, vamos con otra. Por más que leo, no le capisco a este tema. Capisco. Ah, bueno, fíjate, para que le capisques cómo está la... Ver, vamos a capiscar todos. A mí me gusta esa porque yo la uso mucho cuando estoy con alumnos explicándoles algún tema de matemáticas, de integrales o algo. Dice, a ver, mira, vamos a ver si tú capiscas. Y se me sale y la digo, ¿no? Y bueno, es mexicanismo, pero tampoco es palabra que esté relacionada con lenguas prehispánicas. Es simplemente una adaptación de una palabra italiana. En Italia existe el verbo capere, que significa eso, entender, ¿no? Capere... Y una de las conjugaciones, capizzi, sí, ¿no? en el capizzi, capere, saber. Y el capisco es una de las, vamos a decir, de las variantes de este verbo capere, pero aquí ese capisco lo hicimos capiscar. Entonces es una manipulación de la palabra italiana y lo convertimos en verbo. Y bueno, pues es mexicanismo porque en Italia no es el verbo de capiscar, es capere, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Sí. A ver, no me gusta el trabajo que me dieron, nomás me traen de chalán. Chalán. Ah, sí, de chalán. Bueno, chalán se entiende ahora por un ayudante, un achichinque o achichincle que también se les llama, esa sí viene del náhuatl, pero fíjate que chalán no es náhuatl, chalán viene del árabe, esa palabra chalán ya yo la he visto en diccionarios antiguos españoles, y se refería originalmente a una persona que desarrollaba la habilidad de negociar con caballos, con ganado, con mula, y generalmente era el asistente de un hacendado. Entonces, cuando el hacendado quería ir a hacer negocios con sus propiedades, que era ganado, caballos, todo eso, se buscaba un chalán, y ese chalán pues era bueno para eso. Y poco a poco, entonces la palabra pasó a significar el acompañante o el asistente, pues el asistente del hacendado, hasta que ya después salió de eso y se convirtió en el asistente de cualquiera. Un carpintero se lleva su chalán para que le ayude allí a armar una pieza de madera, o un albañil tiene su chalán para que le ayude ahí a preparar las mezclas, y ese es el sentido que tiene ahora. Que a nadie le gusta ser chalán. Bueno, al principio está bien, pero ya para quedarte de siempre de chalán, pues como que no, ¿verdad? Pues no, así es. Oye, pues qué interesante. Y bueno, ya sabes, esta es su última oportunidad para llamarnos al 2020-8865 o mandarnos un WhatsApp al 8126-113535, y tiene dos opciones. Una, contestar la pregunta alterna, que es este objeto que tenemos en el estudio, arriba de los libros, que ya lo vio por ahí, o si no, también contestar al juego de palabras. Ya sabe qué palabras surgen al modificar las letras y que nos va a dar en náhuatl, palabras en náhuatl. Y lo que se va a poder llevar es este libro que está viendo en su pantalla, que son Las abuelas bien, de Guadalupe Loaesa. Producción, por favor, pásanos el juego de palabras y regresamos. El juego comienza en 3, 2, 1.
A Jacal Viejo no le faltan goteras. ¿Por qué México se escribe con X y no con J? ¿No? Pues yo aquí se lo explico en pocas palabras. La historia se remonta a cuando los españoles llegaron a estas tierras. Y lo que pasa es que cuando llegaron a Tenochtitlán y vieron toda aquella ciudad hermosísima, pues empezaron a escuchar cómo los indígenas, los pobladores, la pronunciaban. Los mexicas pronunciaban México Tenochtitlán. Y entonces para ellos fue como muy natural y muy orgánico a ese México que sonaba como una sh, ¿no? Como muy suave. Para ellos fue muy natural ponerles la X, porque ya en Europa, en España, la X se pronunciaba así. De hecho, en ese tiempo el sonido de la J no existía todavía. Entonces era una sh muy suave, algo parecido como la CH que se utiliza en el inglés actual. Entonces, bueno, pues así ellos empezaron a escribir México y a pronunciarlo primero México. Y después, bueno, con el paso del tiempo, el sonido se fue modificando un poco hasta que llegó a usarse con la J. De hecho, había palabras, por ejemplo, como chabón, ¿no? Que se escribía con X y después pasó a ser jabón. O, por ejemplo, jarabe, y después pasó a ser jarabe, incluso hasta nombres como Xavier, ¿no? Que después empezó a decir como Javier con el sonido de la J. Incluso fíjese, en España, en Cataluña, por ejemplo, alguien que se llame Javier puede escribir su nombre con X o con J. Si es con J, entonces sí va a ser Javier fuerte, pero si es con X sería Xavi o Xavier. Pero bueno, retomando el tema, ¿no? de cómo es que en nuestros tiempos nosotros ya llamamos México y lo escribimos con X y no con J. Resulta que, bueno, ya después en el tiempo de la colonia, ya pasó toda la conquista, llegamos al tiempo de la colonia, pues los académicos decidieron pues dejar la X, ¿no? Por una cuestión un poco así de patriotismo. Y luego también, después cuando llega ya la época de la independencia, pues dicen, oye, si nos vamos a independizar de España, pues entonces vamos a respetar nuestros orígenes y vamos a dejarlo con X, ¿no? Con el sonido X, pero, bueno, más bien con la letra X, pero con este sonido J, porque ya sabe usted que la X tiene varios sonidos, ¿no? Pero así es como prefirieron dejarlo. Y fíjese que ha sido muy polémico esto del uso de la X o de la J, que si suena suave, que si suena fuerte. Incluso en la época de Franco, él decidió que México se escribía con J, y entonces a todas las instituciones educativas de su país les obligó a enseñarlo así. Por eso es que hay muchas generaciones mayores, ¿verdad?, de españoles que dicen que México se debe escribir con J y lo defienden, pero a capa y espada, porque así lo aprendieron, y hasta como que les choca cuando les dices que no, que es con X. Entonces, bueno, esto es una cuestión que vino de España. Incluso, fíjese, hubo un gran detractor y digamos que un defensor de la J en la palabra México, y fue nada más y nada menos que Miguel de Unamuno, este gran escritor al que yo admiro mucho, pero cuando me enteré de esto como que ya no me gustó tanto. Entonces él atacaba a los académicos mexicanos, ¿no?, diciendo que no se tenía que escribir con X, que se tenía que escribir con J porque es como se pronuncia. Y resulta que sale Alfonso Reyes y le contesta a Unamuno lo siguiente, que era pues el intelectual más destacado de esa época, ¿no? Dice: yo no tengo ninguna razón científica con el uso de la J, que por lo demás me parece filológicamente habla el más revolucionario, el menos conservador de los dos. Y con todo tengo apego a mi X como a una reliquia histórica, como a un discurso santo y seña en que reconozco a los míos, a los de mi tierra. Y entonces, bueno, así Alfonso Reyes también defendía que México
podía llevar la X por una cuestión de patriotismo y tal vez por respetar también los orígenes. Y así es como también la academia, a final de cuentas, pues decide que México se escribe pues con X, pero también lo pueden escribir con J, o sea, lo acepta de las dos maneras, pero lo que es aquí en nuestro país, en México con X y en toda Latinoamérica, lo escribimos así, y se lo conté aquí en pocas palabras. Bueno, vamos a tener que acelerar esto porque me avisan que ya tenemos poco tiempo. Rápidamente vamos a ver las respuestas. Bueno, primero, el objeto que nos acompañó hoy, efectivamente, como muchos de ustedes lo dijeron, tiene un nombre derivado del náhuatl que es tejolote con J, no tecolote, no, tejolote. Tejolote. Que seguramente antes debió haberse oído techolote, pero pasó en tejolote. Es el eterno compañero del molcajete y de donde se producen las más sabrosas salsas molcajeteadas. Sí. Mientras que en el juego de palabras, que también ya muchos de ustedes la adivinaron, vamos a ver las respuestas. Adelante con las respuestas. Bueno, creo que no las tenemos. Ah, sí, ahí está, sí. Pues la primera de calmo es comal. Luego de plano, nopal. Nopal. Y de tapete, petate. Petate. Sí, es que parece trabalengua, ¿no? Sí. Sí, curioso es que la palabra tapete y petate, siendo objetos similares, tengan las mismas letras. Petate del náhuatl, tapete nada que ver con el náhuatl. Muy bien, pues vamos a... Súper rápido, le vamos a leer a nuestros amigos que nos acompañaron. María Guadalupe Ríos, Carlos Jaime Puerto, Crescencio Serna, Jesús Coronado, Lucila Torres Hernández, no le entiendo, Lázaro Gutiérrez, María del Refugio Chávez, Álvaro Garza, Roxana Palomares, no sé, Leticia Gámez, Magdalena de León, Elizabeth Díaz de León, Alicia de los Santos, Juan Ramón Vázquez, Carlos Jaime Puentes, Nereida Reina, Magdalena Garza, Lino Segura, creo que van dos aquí, ¿puedes separarlos? Raimundo Salinas, Rolando Villarreal, José Juan López y acá tenemos a Irma Rangel, Lázaro Gutiérrez González, Víctor Manuel Campo, Rolando Aguirre, Leti RC, Rolando Aguirre, bueno, ya estaba, yo creo que nos habló 2 veces, Blanca Estela Cortés, Gerardo López, les mandamos muchos saludos, Débora Cantú, Jorge Torres Zapata, Luz Elena Montalvo, Alejandro Aguilar, Lázaro Garza, Francisca Lara Rubio, Angélica López, Olga Espinosa, Eduardo Ordaz, Angelina Vaquero, Juan González, que nos habla desde Mission, Texas, muchos saludos, claro que sí, con todo gusto, Mari Ríos, Débora Cantú, Gaby Solís, Anabel Rodríguez, Víctor Hugo Martínez y bueno, básicamente otra vez nuestro amigo Gerardo López. Pues qué gusto recibir tantas llamadas, así que vamos a ver a ver quién se lleva el libro Las Abuelas Bien de Guadalupe Loaesa. Vamos a ver, se lo lleva Débora Cantú. Muchas felicidades, Débora. Recuerda que puedes venir por tu libro de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde con una identificación y aquí te vamos a guardar el libro. Aquí te lo separamos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo soy Mariana García Luna. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, Instagram, a Twitter y nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias. Sí, miren, vamos a seguir con las palabras. Estamos en septiembre. La próxima semana esperen un programa de palabras norestenses, porque por ahí se empalma también las fechas de la Fundación de Monterrey. Entonces, usted tenga lista la mesa que nosotros, Mariana y yo, vamos a tener listas las palabras. Adiós.